positivo. Entonces, tenemos que saber cuál es nuestro temperamento, aprender a identificar nuestros temperamentos y, como lo dije anteriormente, el carácter se forjará de manera positiva si doblegamos el lado negativo del temperamento y potenciamos el lado positivo del mismo. La personalidad será el resultado adulto del temperamento y la formación del carácter. Vamos a estudiar ahora los temperamentos. Vamos a ver ahora sí, a continuación, en cuál nos encontramos ubicados. Voy a hablar acerca del temperamento colérico. ¿Cuáles son las cualidades del temperamento colérico? ¿Cuáles son sus rasgos emocionales? ¿Cuáles son los rasgos negativos del colérico? ¿Cómo se forma el carácter colérico y qué debemos evitar? En cada temperamento, en cada uno de los 4 temperamentos que mencioné anteriormente, vamos a ver los rasgos positivos de cada temperamento, los rasgos emocionales, los rasgos negativos del colérico, los rasgos que forman el carácter colérico, y el primer temperamento que vamos a analizar es el colérico. Vamos a ver cuáles son los temperamentos, el temperamento colérico, cuáles son los rasgos positivos. Dice que el colérico tiene liderazgo, prudencia en la forma de toma de decisiones y riesgos, miras altas, es impetuoso, es decidido, tiene voluntad, entendimiento agudo, concentración, constancia, aspiración a lo grande, es autosuficiente, práctico, productivo, optimista, eficaz, audaz y resolutivo. Esos son los rasgos positivos que encontramos en el temperamento colérico. Ahora vamos a ver cuáles son los rasgos emocionales que tiene el temperamento colérico. Seguro de sí mismo, orgulloso, poco tolerante a la frustración, poca sensibilidad a los sentimientos de los demás, poca capacidad de sentir empatía y compasión, obstinación para conseguir lo que quiere. Vamos a ver cuántos nos estamos identificando con este tipo de temperamento. ¿Cuáles son los rasgos negativos del colérico? El colérico es desconfiado, es agresivo, es impulsivo, es egoísta, se fía solo de sí mismo, es arrogante, tiene pavor a la humillación, tiene pavor a equivocarse, es sarcástico, impaciente, rencoroso y puede ser cruel. Recordemos que el sarcasmo es algo muy maluco, ¿no? Pero también podemos ver que dentro de este rasgo podemos darle forma. No quiere decir que este temperamento, que los temperamentos que nosotros tengamos, no podemos darle forma. Lo más importante es que podemos encontrar cómo formarnos cuando vemos rasgos negativos en nuestro temperamento. ¿Cómo formar el carácter colérico? Vamos a ver qué necesitamos para formar el carácter colérico. Necesitamos participar o ser líderes en proyectos que son a favor de los demás. Tener autocontrol de sus palabras y de sus acciones para evitar herir o llamar la atención. Espérame un segundito. Estoy en una conferencia, no me van a hacer bulla. Anthony, pase la llave a su hermano. Rápido, ¿dónde están? Las llaves. Bueno, aquí estamos en tu programa Creando Conciencia. Recuerda que este es tu programa de orientación en la salud física, mental y espiritual. Y aquí la hermana Estela, pues también está sacando su valioso tiempo
desde su hogar para acompañarnos en estas charlas. Así que aquí estamos. Adelante, hermana Estela. Claro, es que no había tomado agua y pues es muy importante tomar agua. ¿Mm? Bueno, entonces decimos que para formar el carácter colérico necesitamos participar o ser líderes en proyectos que sean a favor de los demás, tener autocontrol de las palabras y sus acciones para evitar herir, a llamar la atención a sus hijos o al subalterno, desarrollar tolerancia a la frustración para no perder la paciencia, vivir con metas y ocupaciones. En caso de ser niños, tener padres congruentes que prediquen con el ejemplo, que debe evitar una persona que tenga un temperamento colérico, la soberbia, el orgullo, la vanagloria. Se puede desempeñar en puestos de dirección, liderazgo, gerencias, deportistas, administradores. El temperamento colérico puede estar combinado con el temperamento sanguíneo o melancólico. O sea que al buscar a alguien, podemos pensar en que podemos ser bien tolerados entre estos dos tipos de temperamentos, que son el sanguíneo y el melancólico, y hacer alianza laboral y de pareja con estos dos temperamentos. Así que si están pensando en casarse y su temperamento es colérico, entonces van a encontrar una persona que tenga un temperamento sanguíneo o un temperamento melancólico. Vamos a analizar ahora el temperamento sanguíneo. ¿Cuáles son los rasgos positivos del temperamento sanguíneo? Los rasgos positivos son que es persuasivo, constante, obstinado para conseguir lo que se propone, tiene como cualidades buenas, trato fácil, líder, sensible, compasivo, atento y obsequios, dócil, leal, comunicativo, expresivo, simpático, obediente, práctico, sincero, se desahoga fácil, arriesgado, alegre, es extrovertido, generoso, gusto por la vida, perfeccionista, cálido, entusiasta y comprensivo. Esos son los rasgos positivos que tiene el temperamento sanguíneo. Vamos a ver cuáles son los rasgos emocionales del temperamento sanguíneo. Decimos que no es rencor negativos del temperamento sanguíneo. Es inconstante, es indisciplinado, es olvidadizo, se distrae con facilidad, no le gusta el sacrificio exagerado, es impulsivo, confianzudo, le gusta llamar la atención, es vanidoso, egocéntrico y pierde el tiempo socializando. A ver, pierde el tiempo, o sea que tiene cualidades que debe mejorar, ¿no? Le gustan los placeres de la vida y evita las situaciones serias haciéndose chistoso. Pero también aquí encontramos cómo formar este carácter. Todos tenemos caracteres diferentes, como lo dije anteriormente, y a veces nos sentimos frustrados porque no sabemos cómo manejar nuestros temperamentos ni nuestro carácter. Yo soy un tanto explosiva y yo digo, a veces decía, pero yo, ¿por qué soy así? Bueno, eso hace parte de nuestra vida, pero no quiere decir que porque tenemos un temperamento que no es muy agradable para otras personas o que tiene cualidades que no son muy afines con lo que nosotros quisiéramos tener, también debemos entender que vamos a tener la oportunidad de darle el debido manejo a cada uno de estos temperamentos.
¿Cómo formar el temperamento sanguíneo? Esto sí que es importante. Requiere autodisciplina, llevar una agenda, poner horarios y recordatorios a sus actividades, fomentar el dominio propio a través de hábitos positivos como la lectura, el ejercicio y la alimentación balanceada. Necesita de actividades que conlleven a la perseverancia y constancia, como escalar, concursar y estar en actividades competitivas. Precisa establecer límites a los demás y que se los establezcan a él. ¿Qué debe evitar la persona que tiene un carácter sanguíneo? Debe evitar sobreestímulos, música muy fuerte, debe evitar la flojera, el azúcar, el ocio, la autocomplacencia y evitar la sobrecarga de actividades y el descanso. Evitar la sobrecarga de actividades y el poco descanso, es decir, que esta persona de temperamento sanguíneo necesita estar ocupada su mente en actividades para que pueda pulir su carácter. El temperamento melancólico tiene los siguientes, entonces ya estudiamos el temperamento colérico, el temperamento sanguíneo. Ahora vamos a estudiar el temperamento melancólico. Los rasgos positivos del temperamento melancólico son que él es una persona analítica, flexible con las personas, sus cualidades son reflexivo, creativo, sensible, fiel, receptivo, paciente, quiere mucho a la gente, es un buen planificador, es muy leal, estructurado, detallista, perfeccionista, sensible, estratega, abnegado, trabajador, sacrificado, autodisciplinado, meticuloso, gusto por la estética, minucioso, idealista, soñador y bien intencionado. Tiene cualidades muy bonitas la persona con un temperamento melancólico, ¿verdad? También sus rasgos emocionales del melancólico son que es callado, es tímido, es quejambroso, es llorón, es sensible y es rencoroso. No eran tan buenas hasta ahí, ¿no? No eran tan buenas, pero no quiere decir con esto que no se puedan mejorar. ¿Cuáles son los rasgos negativos del temperamento melancólico? Que es egoísta, que es pesimista, que es indeciso, independiente, vengativo y crítico. No le gusta que lo critiquen y es hipersensible al abuso, la violencia o el maltrato. No se sabe defender verbalmente y si se equivoca, busca un culpable, es acusador, vanidoso y complaciente. Rasgos negativos del temperamento melancólico. Es egoísta, indeciso, independiente, vengativo y crítico. No le gusta que lo critiquen, hipersensible al abuso, la violencia o el maltrato. No se sabe defender verbalmente. Si se equivoca, busca un culpable, es acusador, vanidoso y complaciente. Vamos a ver cómo podemos formar el carácter melancólico. Se necesita comunicar emociones e inconformidad, ya que tiende a guardarlos. Por eso es fácil de guardar rencor. Entonces, si no queremos guardar rencor, el de temperamento melancólico lo que va a hacer es exteriorizar lo que siente.
puede trabajar en adquirir habilidades sociales y de liderazgo, ya que es muy bueno en lo que hace, pero le da miedo la toma de decisiones y asumir el mando. Puede emplearse en contabilidad, planificador, organizador, maestro, diseñador y creativo. El temperamento melancólico se combina con el temperamento colérico y con el temperamento sanguíneo. Hace alianza laboral de pareja con el sanguíneo y con el flemático. Entonces ya vamos analizando tres temperamentos: el colérico, el sanguíneo, el melancólico, y ahora vamos con el temperamento flemático. ¿Cuáles son los rasgos positivos del temperamento flemático? Es tranquilo, es paciente, le gusta el descanso y despreocupado. Su valor aprovechable es la planificación y determinación para terminar a tiempo sus responsabilidades. Como cualidades, es perseverante, es paciente, no se irrita fácilmente, es analítico, es discreto, es diplomático, es una persona de confiar, es observador, es creativo, pensativo, controlado, ecuánime, pacífico, rutinario, estable emocionalmente, carece de pasiones negativas, es previsor y es leal. Qué bonitas las cualidades del flemático, ¿no? Vamos a ver cuáles son los rasgos emocionales del flemático. Aquí decimos que es introvertido, que es tranquilo, cuidadoso, amable y obediente. Es complaciente, no discute, es hogareño, no le gusta trabajar demasiado. Este flemático también es flojo, no le gusta trabajar demasiado. Rasgos negativos del flemático: le encanta descansar, le gusta la bebida endulzada, es goloso en la comida, es falto de energía, falto de proyectos, no le gusta competir, ganar o esforzarse, puede ser poco sensible, carece de decisión, es concreto y de pocas palabras, no reacciona ante las molestias, es lento en el servicio, egoísta, desconfiado, temeroso, mezquino, ansioso, despreocupado de la imagen personal. O sea que tiene que mejorar esos aspectos negativos que tiene la persona con este temperamento. ¿Cómo formar el temperamento flemático? Puede elevar sus expectativas, ocuparse más de su salud y de su imagen. Identificar su zona de confort y tomar decisiones para salir de ella. Puede emplearse como científico, investigador, escritor, editor, músico. El temperamento flemático se combina con el melancólico y hace alianza laboral y de pareja con el sanguíneo, colérico y el melancólico. ¿Qué otro? Y son necesarios para la obra. La clave está en formar el carácter. La clave está en formar el carácter. Vamos a leer un poquito de nuestro querido escritor, el apóstol Pedro. Sin duda alguna, eran coléricos y cuando Dios pulió su carácter, se convirtieron en figuras claves para la obra. Marta era una mujer melancólica que cuidaba todos los detalles y María era flemática, que fueron necesarias en los últimos días de Jesús. El sanguíneo Zaqueo, sin temor a la vergüenza, fue capaz de subir a ese árbol para conocer al Maestro. Transformar nuestro carácter a la altura de Cristo debe ser nuestro objetivo
para cumplir nuestra misión de servicio y atraer a otros a Dios. Entonces, todas estas cualidades que hemos visto en cada uno de estos temperamentos, debemos esforzarnos por pulirlos, ¿no? Sin importar cuál sea nuestro temperamento, esto solo es la base sobre la cual Dios va a esculpir la vasija. Tarde que temprano el ser humano se convierte en lo que contempla. Si contemplamos a Jesús, podríamos reflejar su carácter. La oración y la promesa, el precepto y la amonestación son para mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A medida que la fe se recibe y se asimila, así los principios de la verdad vienen a ser parte de la fuerza motriz de la vida. La palabra de Dios recibida en el alma amolda los pensamientos y entra en el desarrollo del carácter. Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos, hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es su Salvador personal. A medida que se alimentan de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y la natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. Qué bonito es aprender a conocernos, aprender a saber cuáles son aquellas falencias que nosotros presentamos en nuestro temperamento y que vamos formando nuestro carácter. Las acciones temperamentales van formando nuestro carácter, así que debemos desechar todas aquellas acciones temperamentales negativas para formar un carácter positivo, nuevas acciones temperamentales positivas y así poder presentarnos delante de Dios tranquilos, sabiendo que contamos con cualidades que no son, hacen parte de nuestra vida y que a veces no sabemos darle un manejo adecuado, pero que con la ayuda de Dios vamos a poder fortalecernos y vamos a poder darle una mejor salida a la formación de nuestro carácter. Después de haber identificado su temperamento, identifique el de su esposo y de sus hijos. En caso de ser solteros, de la persona con que convive cotidianamente. En base a las características, usted podrá identificar la forma como puede relacionarse con cada uno de ellos, favorecer la comunicación y la convivencia. Esto sí que es muy importante. A veces nosotros no sabemos cuál es el carácter de nuestros hijos y al relacionarnos con ellos cometemos muchos errores porque esperamos que nuestros hijos sean como nosotros somos y esperamos que nuestros hijos tengan las cualidades que nosotros hemos tenido, pero desconocemos que cada uno tenemos temperamentos diferentes, que somos diferentes y que tenemos que aprender a aceptarnos y a relacionarnos de acuerdo al temperamento de la otra persona. Y si esa persona de pronto tiene un temperamento que no es muy de mi agrado, me incomoda, entonces ya debo aprender a conocerme cuál es mi reacción para tratar de evitar y dañar mi paz mental y mi tranquilidad. Debemos comprometernos a pulir los rasgos de carácter que necesitamos pulir y poder así comprobar que el cambio se inicia en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede ver cuál es la necesidad para transformar el carácter. Si mi temperamento es flemático y el flemático entonces me dice que lo que yo debo hacer para formar mi carácter es
puede elevar expectativas, ocuparme más de la salud y de la imagen, identificar una zona de confort y tomar acciones para salir de ella. Eh, y tienen cualidades muy bonitas porque pueden ser personas que pueden llegar a ser científicos. Perdón, eso es referente al flemático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo debo mejorar en el área de cuando nosotros tenemos un temperamento sanguíneo? Lo que yo debo evitar es o requerir es disciplina, llevar una agenda, poner horarios, recordatorios y actividades. Este temperamento aplica un poco para las personas que son un poco despistadas, ¿no? A veces uno dice, pero ay, a mí todo se me olvida, ¿por qué a mí se me olvida eso? Pues es que ese tipo de temperamento, el temperamento sanguíneo, requiere autodisciplina, requiere llevar una agenda, requiere poner horarios y recordatorios de actividades, fomentar el dominio propio y a través de hábitos positivos como la lectura, el ejercicio y la alimentación balanceada, necesita actividades que conlleven a la perseverancia, ¿sí? Necesita como proyectarse metas para que pueda estar enfocado y no pueda salirse de estos lineamientos que ha formado. Me gusta mucho este tema de la personalidad y los temperamentos, por lo que dije anteriormente, ¿cierto? Puede que yo tenga que empezar a identificar los temperamentos de mis hijos, los que tienen esposo, los temperamentos de su esposo, los temperamentos de sus padres, y así poder tener una muy buena comunicación, tener un muy buen liderazgo, porque aprendemos a conocernos, aprendemos a saber qué toleramos, qué no toleramos. A veces como personas no nos podemos tolerar sencillamente porque nuestro carácter y nuestra personalidad o nuestro carácter, nuestro temperamento es diferente al de las otras personas. Y a veces decimos, no, es que a mí no me gusta esa persona porque actúa, tiene este tipo de comportamientos, pero es ahí es donde debemos empezar a entender a la persona que es su temperamento, ¿cierto? Y que ese temperamento que tiene esa persona se necesita pulir. ¿Para qué? Para mejorar. Porque todos los cuatro temperamentos tienen cómo, tienen cómo mejorar. O sea, debemos es aprender a identificarnos. ¿Qué temperamento soy yo? ¿Cuáles son los aspectos negativos que tengo en mi temperamento? ¿Cuáles son los que debo mejorar? Y así voy a tener una vida más tranquila, voy a tener menos conflictos con las personas, voy a tener menos conflictos con los hijos. Yo identifico el temperamento de mi hijo y yo, wow, sí, o sea, empieza uno a notar que esos son los rasgos y ese es el temperamento de mi hijo, ¿cierto? Entonces, como ese es su temperamento, y el mío es diferente, entonces, ¿cómo hacer para yo poder combinar mi temperamento con el de mi hijo para no chocar, para no enfrentarme? Si el temperamento de mi esposo o de la esposa, si no tuvieron en cuenta antes de casarse cuál era el temperamento que cada uno tenía, entonces lo que vamos a hacer es analizar y decir, oh, wow, mi esposo es muy fresco, mi esposo es muy tranquilo. Y de hecho que los hombres son muy tranquilos y las de temperamentos así muy activos y muy intolerantes a veces en ocasiones somos nosotras, ¿cierto? Pero pues no quiere decir que también haya hombres con temperamentos eh, coléricos que quizás no saben ni siquiera ellos mismos cómo darle manejo, entramos en conflictos y después de que pase ese conflicto decimos, pero yo por qué me comporté de esta manera, yo por qué actué de esta manera. Bueno, porque es que ese es el temperamento que yo tengo y entonces debemos pedirle a Dios que nos ayude a que si mi temperamento tiene cualidades negativas, bueno, en el nombre de Jesús vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mejorar esas cualidades negativas. No sé si Jordi pudo identificar el temperamento. ¿Qué nos dice Jordi? ¿Qué nos dicen los oyentes que tenemos acá en esta hora? Bueno, ahí analizando, me identifiqué como con dos temperamentos, pero más con uno, el temperamento sanguíneo. Entonces, fíjate que yo no sabía lo que estabas compartiendo de que por lo menos el ejercicio, el leer, una buena alimentación, son cosas que ayudan a uno como que a estar más centrados. Y fíjate
que de hecho hace poco tiempo me he dispuesto como a hacer ejercicio, a estar en el ámbito de la lectura. A veces sí se me olvida un poquito. De hecho, tengo una mala memoria. No había analizado que eso tenía que ver con mi temperamento. Entonces, la verdad, uno como que aprende demasiado. Gracias a Dios grabamos esta clase porque nuevamente me la voy a volver a ver porque es mucha información. De hecho, aquí hablaba con mi mamá, que la tengo al lado, ella me está diciendo, pero caramba, es mucha información y de pronto uno como que quiere de pronto aprender todo enseguida y yo con mi temperamento que soy olvidadizo, pues se me dificulta. Pero entonces es algo bonito el que usted, mi hermana Estela, saque ese tiempo, ese espacio que ahora de pronto podría estar disfrutando con sus hijos, con su familia, para brindarnos esta charla. Todas las personas que están ahí escuchando, también es una bendición que de pronto tengan un programa como esto, en el sentido de que es una orientación, es un programa donde vas a escuchar unas charlas que de pronto, por ejemplo, uno como joven, ya uno como que empieza a analizar, bueno, oye, yo voy a conseguirme una pareja, tengo una novia, me voy a casar, voy a tener un hogar. ¿Cómo es el temperamento de esa mujer? De pronto la que me llama la atención, de pronto nuestros temperamentos sí encajan más adelante. Mire, si uno se pone a analizar estas pequeñas charlas, uno ya más adelante sabe qué problemas o qué situaciones se nos pueden presentar en el hogar. Y ya uno va como que a saber también a sobremanejar esas situaciones porque ya uno como que se pone en el lugar de la otra persona y uno la puede entender mucho mejor. Entonces esto de los temperamentos es algo importante. Por ejemplo, las personas que son líderes, aprender a identificar qué temperamentos son las personas que trabajan con él también sería algo que en su trabajo sería de gran bendición. Son charlas muy importantes y uno analizando tiene mucho que ver con el tema de nuestras emociones, el tema de nuestros sentimientos, el tema de cuando llega la depresión, el estrés, la ansiedad, dependiendo de nuestro temperamento, y uno sabe de pronto cómo buscar una solución a esos problemas. Pero cuando uno desconoce todas estas charlas tan importantes que se dan en tu programa de Creando Conciencia, creo que va a ser un poco más complejo, un poco más difícil salir del estrés, la ansiedad, la depresión. Y una vez escuché, hermana Estela, no sé de pronto usted si nos puede ampliar un poquito más sobre eso, se nos dice que Jesús tenía de los cuatro temperamentos, solamente que los tenía equilibrados. Entonces yo no sé usted qué nos puede hablar de eso, hermana Estela, sobre los temperamentos que Cristo Jesús. Bueno, yo realmente nunca había escuchado eso, pero Jesús sí debería de tener de todos, simplemente que él aplicó, aplicaba todos los requerimientos que vienen en cada temperamento, es decir, en él no había temperamentos negativos, ¿sí? Porque los temperamentos de él, lo que lo identificaban eran siempre cualidades positivas. En él no pudo haber nada negativo, en él no hubo nada negativo. Entonces, porque él es Dios, Jesús siendo hombre, se vino del cielo a morir aquí por la humanidad, a tomar la carne, a vivir lo que nosotros vivimos, y fue ahí donde él empezó a identificar cada cualidad y por eso fue tan compasivo y por eso lo vemos allí llorando cuando muere Lázaro, lo vemos allí llorando, él se conmovió del sufrimiento, se conmovió de la mujer prostituta cuando todos la querían apedrear. El Señor Jesús dice, el que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. A veces tenemos ese temperamento de acusador, ¿no? Y el Señor ahí les puso un freno, como quien dice, oye, venga, usted ese temperamento que le gusta acusar a los demás, ¿está limpio de pecado o está libre? ¿Hace todo lo correcto? Y ese acusador se dio cuenta que no estaba limpio de pecado, ¿sí? Allí cuando le aplacó las emociones a Pedro, cuando Pedro le dice, el Señor le dice que a los 3 días que él iba a morir y que iba a estar 3 días, pero que al tercer día resucitaría, y Pedro le dice, Señor, que eso no le pase a usted. Considérate, imagínate, no, 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 nosotros, o sea, en ese amor y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Usted se imagina cómo se siente cuando que usted tenga un amigo, que
que usted quiera tanto y ese amigo le diga a usted, oye, apártate de mí, Satanás, ¿cómo se sentiría? Yo me sentiría que mi amiga, yo exploto, ¿sí? Yo exploto porque yo soy explosiva. Entonces yo exploto. Pero, pero mire que el Señor se lo dijo y Pedro logró entenderlo, ¿sí? O sea, de una manera, él se lo debió haber comunicado de una manera tan significativa que él pudo entender qué era lo que estaba pasando. Pedro había perdido el foco de la misión que Cristo tenía en venir a morir y de hecho yo en algunas ocasiones cuando veía esas películas a mí me daba tanto enojo. Yo decía, pero ¿por qué le hicieron esto al Señor? Pero si el Señor no hubiera pasado por eso, yo no tuviera oportunidad de vida, ¿sí? Entonces, son muchas cosas lindas las que tenemos que aprender de nuestro Salvador Jesús. Igual, Él es nuestro creador, somos hechos a imagen y semejanza y queremos que Él y confiamos en que así como Él fue el creador de nosotros, también creó nuestros temperamentos, también seleccionó esos temperamentos. Entonces, del mismo modo, Él mismo puede quitar eso negativo que nosotros hemos desarrollado. Él no quería que nosotros desarrolláramos en nuestro temperamento cualidades negativas, sino positivas. Pero cuando entra el pecado al mundo, entonces entra una distorsión en el temperamento, se distorsiona las cualidades. Y ahí es cuando se hace una mezcla de todas aquellas cualidades negativas que desarrollamos, cada uno de acuerdo a nuestro temperamento, pero que Él un día vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros y Él está dispuesto a restaurarnos a través de su Espíritu Santo, quien es el que nos capacita día a día. Muchísimas gracias, hermano Jordi, por la oportunidad que me ha dado de presentar este lindo tema que pueda ser de bendición para muchos hogares, para muchas personas, para muchas familias que me escuchan en esta hora. Que la bendición del cielo recaiga sobre cada uno de ustedes y aquí estamos en victoria con Jesús. Continúe Jordi de allí de su cómodo lugar. Mi hermana Estela, me gustaría que nos despidiera con una oración. Muchas gracias. Claro que sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque hoy nos has enseñado que nos creaste con temperamentos diferentes para formar nuestro carácter, pero que dentro de esos temperamentos tenemos cualidades negativas, cualidades que hieren, que lastiman a las demás personas. Es por eso que queremos aprenderlas, aquellas cualidades negativas, características de mi temperamento. Queremos que tú, oh Dios, nos ayudes a perfeccionarlas. Tú tienes el poder y cuando nosotros le entregamos nuestra vida para que seas tú quien nos transformes, quien nos des la dirección, quien nos des las llaves de ese automóvil para movilizarse en todas las áreas de la vida, podamos presentarnos, Señor, delante de ti con un corazón contrito y humillado y dispuesto a transformar. Aprendamos, Señor, enséñanos a comunicar las cosas buenas. Enséñanos, Señor, a controlar nuestros temperamentos. Ayúdanos, Señor, a controlar la ira, el enojo, la impaciencia, para que podamos así cada día ser más semejantes a ti. Compasivo, humilde, amoroso, lo dio todo, Señor, lo diste todo por nosotros. Enséñanos a nosotros también a dar lo mejor con nuestros hijos, con nuestras familias. El esposo que dé lo mejor por su esposa, la esposa que dé lo mejor por su esposo. Estamos viviendo situaciones muy difíciles en este mundo, donde los hogares se están destruyendo porque no sabemos, no nos conocemos. Al elegir la pareja, no sabemos el carácter, el temperamento de la otra persona y quizás hemos tenido muchas falencias porque hemos encontrado que somos diferentes, tan diferentes que no nos podemos mezclar entre sí ni nos podemos soportar. Pero Señor, tú eres bueno. Enséñanos a poder comprender cuál es el temperamento de cada uno de nuestros hijos, de las parejas, del esposo, de la esposa, para que así podamos hacerlo mejor,
y poder ser buenas personas delante de ti, Señor, transformadas por el poder del Espíritu Santo. Pedimos la intervención poderosa de Él en nuestras vidas para que así podamos desarrollar caracteres formados, que será lo único que podemos llevar al cielo, nuestro carácter, Señor, pero necesitamos de tu ayuda. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad y esta enseñanza tan linda que nos has dado el día de hoy. Sabemos que es el Espíritu Santo el que la ha dirigido. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por el cuidado de sus ángeles. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Estela. Qué bendición este hermoso tema que nos ha tenido hoy. Aquí queremos recordarles que se pueden comunicar con nosotros al número de WhatsApp 313-649-1478. Si de pronto quieren ampliar más este conocimiento sobre los temperamentos o alguno de los temas que ya la hermana Estela ha dado, voy a repetir el número de WhatsApp 313-649-1478. Y este sábado estaremos con la compañía muy especial de nuestra psicóloga y directora de la Fundación Clínica del Alma como las Águilas. Desde Montería estará llegando a Pueblo Nuevo para acompañarnos este sábado. No se lo pueden perder. Cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier inquietud, aprovechen a nuestra directora de la Fundación Clínica del Alma como las Águilas. Para mí es un placer haberlos acompañado en esta hermosa tarde, ya de noche. Que tengan una noche bendecida en el nombre de Jesús. Y aquí pues vamos a despedirnos con un hermoso canto. Bendiciones.